Hola de nuevo desde Crecer Seguro, el canal de podcast de Solunion. Soy Marta Martínez, la jefa del Departamento de Suscripción de Riesgos de Solunion. Era mitad de febrero cuando reflexionábamos sobre el impacto del coronavirus en la economía china y las repercusiones que la extensión de la pandemia podría tener sobre el comercio y la economía mundial. Madre mía, cuánto han cambiado nuestras vidas desde entonces y cómo han empeorado las expectativas de desarrollo de todos los sectores y de todos los países del mundo sin excepción. A lo largo de las últimas semanas hemos ido publicando una serie de informes económicos elaborados por nuestros accionistas Mapfre y Euler Hermes, y nos gustaría profundizar un poquito en este podcast sobre ellos. Como siempre, tenemos con nosotros a nuestro experto, a George Zib, economista de Euler Hermes, que va a ayudarnos a comprender mejor las consecuencias de esta pandemia con los datos que manejamos en este momento. Gracias por estar ahí, cuidaos mucho y comenzamos. Hola George, gracias por acompañarnos de nuevo para actualizar nuestras previsiones macroeconómicas. La evolución de la pandemia ha supuesto un terremoto en nuestras vidas y también en la vida de nuestras empresas. ¿Qué les está pasando a las empresas europeas? Sí, Marta, estimamos que antes del brote de coronavirus, 13.000 pequeñas y medianas empresas de la zona euro, es un 7% del total, ya estaban en riesgo. Y ahora, sumando el impacto de la pandemia, podrían ver peligrar su salud financiera. Esta crisis de flujo efectivo aumenta el riesgo de impago y los sectores más impactados serían la construcción, la agroalimentación y los servicios. Las intervenciones de los gobiernos para apoyar a las empresas, como aplazamientos de impuestos o préstamos estatales o garantías, deberían ayudar a limitar el número total de procesos de insolvencia. Sin embargo, se espera un aumento significativo de estas en todo el mundo en torno al 20%. En Europa se notará particularmente en Italia, donde aumentarían las insolvencias un 18%, en España un 17% y los Países Bajos un 21%. También aumentarán las insolvencias más de lo previsto antes de la pandemia en Alemania, con un aumento del 7%, y en Francia y Bélgica, ambas con una subida del 8%. Desde luego, la subida es muy importante. Estimábamos un incremento de las insolvencias empresariales del 6% antes de la pandemia y nos vamos a situar en incrementos del 20% a nivel mundial. Comentabas, George, también que hay sectores muy castigados, el agroalimentario, servicios, construcción, pero realmente en una crisis tan transversal como está siendo esta, ¿salvamos algún sector? ¿Se salva algún sector? Sí, así es, Marta. Se trata de un impacto que va a afectar a prácticamente todos los sectores. Para el primer trimestre de 2020, nosotros hemos revisado a la baja la calificación del riesgo de 126 sectores. Todas estas revisiones provienen de los impactos directos e indirectos del COVID sobre la demanda, que supone 5 de cada 10 bajadas, la rentabilidad, que afecta a 4 de cada 10, y la liquidez, que motiva una de cada 10 revisiones a la baja. También es importante destacar que en 6 de cada 10 casos las revisiones pasan de nivel de riesgo medio a sensible. Por hablar en concreto, el transporte se está viendo muy afectado por el confinamiento de un tercio de la población mundial. También el sector del automóvil, por su fuerte dependencia de los tres principales mercados. El impacto en el sector de la electrónica, por ejemplo, se siente más en la región Asia-Pacífico, con actores que tienen bajo valor añadido en riesgo en todas las regiones. Además, la cuarentena afectará de manera muy grave a las ventas minoristas, no alimentarias, y reducirá los márgenes de las empresas que son ya de por sí vulnerables. En energía encontramos un riesgo significativo para el shale y la energía solar estadounidense. Los metales ya son de por sí débiles y cuentan con importantes desafíos estructurales. La maquinaria se enfrenta a retos que provienen de un entorno económico frágil en muchos mercados finales, y para la construcción identificamos un potencial riesgo de insolvencias en toda la región Asia-Pacífico, principalmente en China.
Y más allá de sectores, de todo este repaso que acabamos de hacer, y mirando a las dos potencias económicas mundiales por el impacto que tienen sobre las economías del resto del mundo, ¿qué esperamos en 2020 de Estados Unidos y China? Sí, como sabes, ahora esperamos una recesión mundial, la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Y en estas circunstancias, el crecimiento del PIB de Estados Unidos se contraería un menos 2,7% interanual en 2020. Pues eso supone una corrección a la baja significativa en comparación con nuestro escenario anterior para 2020 de un crecimiento positivo de 0,5% del PIB. Estados Unidos volvería a su nivel de actividad que podemos llamar normal antes de la crisis de COVID-19, solo a mediados del cuarto trimestre de 2020 o a principios de 2021. Este escenario es probable que se traduzca en un aumento significativo en la tasa de morosidad, equivalente a un aumento de las insolvencias empresariales en los Estados Unidos también de un 25% interanual, en comparación con el 7% de nuestra estimación anterior. Realmente se presenta difícil el año, desde luego que sí. ¿Y en el caso de China? En el caso de China, el crecimiento, perdón, se queda positivo porque las condiciones iniciales fueron un poco mejores y el crecimiento era más alto en 2019. Pero nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para 2020 ahora es del 1,8%, revisado a la baja desde 4%. Hemos tenido en cuenta el impacto de las últimas noticias de COVID-19 en el país y también en el resto del mundo. En este sentido, el riesgo de una segunda oleada de brotes en China está retrasando la reanudación de la actividad y la demanda interna. Además, las medidas de confinamiento establecidas por los socios comerciales de China están presionando la demanda externa. De hecho, los datos sugieren que la producción todavía estará entre un 15 y un 20% debajo de su nivel habitual, lo que significa que la reanudación es más lenta de lo que esperábamos a principios de marzo. La recuperación de esta economía china debería hacerse más visible en la segunda mitad del año, ayudada por una política de apoyo, particularmente en el lado fiscal, presupuestario. Esperamos que las medidas fiscales de apoyo representen el 6,5% del PIB en total en 2020, después de 3,3% el año pasado. Confiamos entonces, George, en la recuperación de la actividad, sobre todo en el segundo semestre, cuando las medidas de desconfinamiento se extiendan también a los países vecinos. Y respecto al desconfinamiento, ¿cómo volveremos a la normalidad? Vi que habéis hecho un estudio en el que hemos clasificado a los países según la preparación de su sistema sanitario para hacer frente a la epidemia y según su capacidad de resistencia de la economía en confinamiento. ¿Qué nos contarías? ¿Qué nos cuentas sobre este estudio? Es que la salida del bloqueo va a ser más complicada de lo que se piensa. En realidad, la mayoría de las economías funcionarán al 70 u 80% de su potencial durante 2 o 3 trimestres. Por lo tanto, los mercados de capitales también pueden empeorar antes de mejorar. Además, se observan riesgos que podrían desencadenar una crisis prolongada en forma de L en lugar de nuestro escenario de referencia, que es una recuperación en forma de U. Pues para comprender estas posibles estrategias de salida y los riesgos asociados a ellas, hemos clasificado los países en 4 grupos, teniendo en cuenta las 2 variables que comentas. El primero comprende a muchos países emergentes que son vulnerables y que aún no estarían preparados para el desconfinamiento, como en México, en India o Brasil. El segundo es el grupo de los early birds que están cerca de haber vencido el virus gracias al aumento de su capacidad médica y de realización de prueba y claro del confinamiento, como en China, en Corea del Sur y ahora también en Alemania o Italia. Tenemos un tercer grupo que comprende países fronterizos que tienen una situación un poco borderline, como España,
Francia, Estados Unidos o Bélgica, en los que o bien se ha avanzado en la detención de la propagación del virus o la capacidad médica y de realización de pruebas ha superado a otros países con situaciones similares. Sin embargo, muestran una debilidad económica ante el confinamiento, una mayor debilidad que el grupo de los early birds. Por último, tenemos un grupo donde países siguen luchando contra la epidemia, como en Japón, Reino Unido o en Turquía. Parece, por tanto, que nos enfrentamos a un reto importante. ¿Qué podemos esperar para el futuro? ¿Cuándo vamos a ver la luz? Ahora se necesita urgentemente un paquete de herramientas de políticas adaptivas. Los déficits fiscales de 2 dígitos, la carga adicional de la deuda y los balances de los bancos centrales han ayudado a mitigar los costes financieros, económicos y sociales de la crisis, a amortiguar el golpe. Pero ahora es el momento de diseñar políticas para la crisis de solvencia que se avecina y para reparar y recuperar. George, como siempre, súper completa y muy clara la información. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más y mejor cuál va a ser el impacto de esta crisis en nuestras vidas y en la economía. Como hemos visto y hemos repasado contigo, un impacto muy profundo que toca a todas nuestras industrias, a todos nuestros sectores, a todos los mercados y que confiamos en que se vaya moderando a medida que la actividad vuelva a ponerse en marcha. Cuídate mucho, George, y muchas gracias. Igualmente, Marta, un abrazo. Y a vosotros, muchas gracias por escucharnos. Nosotros continuamos trabajando desde casa para mantener la normalidad dentro de lo posible y cuidar la salud de todos. Sigamos siendo responsables, cuidémonos mucho. Y recordad, como siempre, que si queréis ampliar información o contactar con nosotros, podéis entrar en nuestra web solunion.com, donde encontraréis todos los informes que hemos comentado con George y toda la información adicional de actualidad sobre coronavirus y otros asuntos de gran impacto de nuestras economías y en nuestras empresas. No dejéis de escucharnos en Crecer Seguro, nuestro canal de YouTube y en iVoox. Muchas gracias por estar ahí. Hola de nuevo desde Crecer Seguro, el canal de podcast de Solunion. Soy Marta Martínez, la jefa del Departamento de Suscripción de Riesgos de Solunion. Era mitad de febrero cuando reflexionaba